súper interesante, que yo sé que más de alguno va a parar la oreja si es que está trabajando. Esos chiquillos que nos escriben y que dicen que se ponen el audífono escondido para que el jefe no los pille. Tanta gente chiquillos, que hace eso. Atención, chiquillos. Denle nomás. Porque está con nosotros Francisco Parada, el psicólogo, director del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales, porque vamos a hablar de los colores y su relevancia en la salud mental, cómo se aprovecha. Me imagino, Francisco, bienvenido y gracias por estar aquí, que tiene que ver no solo con el vestuario, con el entorno, con cómo decoras tu casa, con la oficina, ¿no? A propósito de que empezamos durante la pandemia a hablar tanto de salud mental, muchos hablaban, por ejemplo, del espacio en el que uno estaba, ¿no? No solo que hubiese ventana, que fuera cómodo, sino que me imagino los colores ahí cumplen un rol fundamental. Así es. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Efectivamente, es un tema que mucha gente puede considerar que es superficial o que no importa, que es algo que está ahí afuera nomás. Un color, da lo mismo si es rojo, verde, lo que sea. Pero la psicología cognitiva lleva casi 130 años o 120 años estudiando teoría de color. ¿Ya? Es una de las primeras cosas que se empiezan a estudiar cuando comienza la psicofísica. ¿Ya? Entonces uno pasa estas cosas de teoría de color, lo pasa en teoría psicológica básica, y científicos que somos más rayados como yo, que hago clase también en arquitectura, arte y diseño, también conversamos harto de eso, porque está esta idea de, bueno, si yo puedo cambiar el medio ambiente, o sea, es un impacto gigantesco. Y efectivamente así funciona el cerebro. El cerebro no funciona solito adentro de la cabeza, sino que siempre tiene un cuerpo, y ese cuerpo siempre anda, nunca flota en el espacio. Entonces, por lo tanto, siempre necesita un medio ambiente. Y ese medio ambiente es crucial para cómo va a funcionar el cerebro. Así que no es trivial, ¿ya? Esa es la primera parte. Siempre el medio ambiente va a estar ahí gatillando. La pregunta es si es que podemos nosotros efectivamente cambiar mucho o poquito, o cuáles son los contextos, cuánto, cómo y dónde podríamos hacer estos cambios, ¿ya? Y la primera respuesta vendría siendo, indica que sí, pero con hartos detalles. Ya, con mucho asterisco. Detalles como cuáles, por ejemplo, estoy pensando en el lugar donde uno vive, estoy pensando en cómo se viste, estoy pensando en las cosas que uno elige respecto a, no sé, el color del auto, no sé, cualquier cosa. Son eso. Y lo otro que te iba a preguntar, aprovecho de preguntar al tiro, el tema de la edad, ¿no? Porque tema personal, lo hemos estudiado harto, el tema de los colores, en particular con el tema de la depresión, ¿no? Hay un mundo ahí con las luces y los colores también. Y efectivamente, lo que tú dices, la teoría del color es súper interesante, es súper interesante, y uno de pronto no la conoce tanto. Entonces, por eso te pregunto, para que además compartirlo con la gente que nos está escuchando, ese tipo de detalles va desde el lugar donde tú vas, tu espacio, tu pieza, tu living, tu ropa, ¿por dónde va? Ya, fantástica pregunta, porque efectivamente aquí hay algo de la trayectoria de tu vida, ¿ya? Y eso es algo que a la psicología incluso, pero sobre todo a la neurociencia, se nos olvida, de que los organismos tienen una historia, ¿ya? Y esa historia va a dejar marcada tu fisiología, o sea, de cómo responde tu cuerpo va a depender de tu historia, ¿ya? Obviamente también de tu genética y un montón de cosas ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la gente que sufre de esta depresión que le llaman el SAD, ¿ah? Seasonal Affective Disorder, que es como una suerte de depresión que ocurre solamente en ciertos momentos del año. Sí, como estacionales. Estacionales, exacto. Ya. La gente que sufre de eso, hartos estudios de distintas fuentes muestran de que hay un tema en cómo reciben la luz. Sí. Entonces, hay datos importantes de cómo efectivamente tu fisiología te predispone, eso es genética, de cómo te predispone a tener esto. Pero luego viene tu historia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa persona que tenía una predisposición para un tema afectivo en términos de temporada, si vive en Punta Arenas, por ejemplo, que si vive en Santiago, o si vive en Ecuador, o lo que sea, o sea, el contexto te va a importar, ¿ya? Entonces, hay un primer punto. Luego, yéndonos a donde estabas preguntando tú, de decisiones tipo cómo es la casa, dónde vivo, etcétera, eso es clave. O sea, primero, la idea de que el medio ambiente no es trivial, tiene que llegar a la política pública. O sea, el hecho de que tú tengas calles que están bien armadas, áreas verdes cercanas, eso no es trivial, no es que simplemente, bueno, hagámoslo. Eso es clave. Para que se vea bonito, ¿no? Exacto, no es solo una cosa cosmética. No es cosmética, para nada, ¿ya? Se cambia todo. Absolutamente. Entonces, cosas como, por ejemplo,
el metro, el transporte público, todo ese tipo de cosas, tú puedes generar un medio ambiente que promueva el bienestar y no el estrés. O sea, tú puedes decir, en vez de tener el metro o la micro, que va a ser 1, 2 horas de estrés para la población, tú podrías pensarlo que es 1 o 2 horas, ya, terrible, eso no lo vamos a poder cambiar. Van a ser 2 horas igual. Van a ser 2 horas igual, pero podrían ser 2 horas de... Más agradable. Exacto. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, aquí hay un tema de que pase de esto de ser completamente trivial a que sea algo importante. Ya. Y el tercer punto que tú ponías, que era la edad, Sí. los datos son súper claritos. Los datos muestran de que mientras mayor uno es, ¿ya? Más añoso, digamos, te afecta más los colores. O sea, tú puedes gatillar respuestas fisiológicas con mayor intensidad en poblaciones de adultos mayores, y eso se interpreta como que uno no tiene la habilidad emocional. La habilidad es que tienes emocionalidades muy a flor de piel cuando eres más viejo, sino que es porque tienes más historia con los colores, ¿ya? Comparado con algún niño o algo así. Entonces es importante ahí esta historia que tú tienes con los colores. ¿Qué significa? Lo que estábamos hablando, así como, oye, pero tú sois metalero, andáis de negro, andáis deprimido. No necesariamente, porque no hay una cosa objetiva acerca del color. Es una cosa relacional. Nosotros construimos ese significado. Entonces, así como para ir resumiendo, efectivamente los colores tienen una activación, una asociación cultural, en términos de que color es oscuro, menos luz, por lo tanto activa una fisiología que nosotros la conocemos y que está asociado con un cambio emocional o afectivo que está asociado a síntomas de depresión. Pero también la historia de asociaciones con esos colores o con esos diseños pueden gatillar mucho el bienestar y pueden gatillar que nosotros consideramos que este es un lugar de bienestar o un buen lugar. Bueno, de hecho estaba pensando que hablábamos fuera de micrófono, más allá de que hay parámetros súper establecidos de que ciertos colores, ya vamos a ir a eso, te calman o te ponen más eufórico, te ponen más contento, feliz, etcétera, o que reflejan ese tipo de emocionalidades. También tiene mucho que ver como con la historia personal de cada uno, ¿no? Porque hay cosas que te van marcando, no sé, pues por ejemplo, si tú querías pasar más desapercibido, a lo mejor cuando eres más chico te fuiste por el negro. Y de ahí no soltaste el negro en el resto de tu vida. Pero lo que decíamos, si a ti te hace sentir bien, no necesariamente tiene que determinar el cómo tú estés, ¿no? Por ejemplo, en la ropa. Absolutamente, o sea, no hay recetas. O sea, vístete de rojo o de amarillo para pasarlo bien. No, si a ti te sirve, y eso es súper importante, que también tiene una suerte de responsabilidad como uno tiene que encontrar cómo te sientes bien, ¿ya? Y esta cosa de decir, ¿quién soy yo? De nuevo, ¿cuál es mi identidad? ¿Cómo me manejo yo? Quizá una bufanda roja, cuando estás todo de negro, quizá le pones un poquito de color y te sientes bien. Y te perciben distinto. Y te perciben distinto, ¿ya? Quizá los lentes, cambia el color de los lentes. O maquíllate, los labios de algún color. Uno tiene que encontrar esa fórmula. Obviamente es difícil, ¿ya? Y para eso, si uno sufre el SAD, este trastorno temporal, quizá uno puede encontrar una suerte de ayuda, acompañamiento psicológico que nos pueda ayudar, nos pueda guiar un poco a cómo nos vamos a vestir. Esas cosas, ese tipo de cosas, por ejemplo, uno no las asocia más como con los coach, más que con la terapia psicológica. ¿Ya? Y la terapia psicológica perfectamente puede ser un lugar para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a usar un sombrero. Y la gente me va a ver y yo me voy a sentir un poco mal al principio, pero es parte de la terapia. Eso se utiliza harto. Y el tema de los colores también, uno podría efectivamente profundizar ahí. Fíjate que esto de las teorías de los colores te preguntaba por cuando exponemos, ¿no?, a niños, niñas al tema de los colores, su actitud también desde que son muy chicos es distinta. Y perdón que personalice, ¿no?, pero la Sandra conoce mi casa. Nosotros tenemos murallas de colores. Sí. ¿No? Todas las murallas son distintas. No tenemos murallas blancas. Pero son colores vivos, además. Pero son claro, o sea, tú entras en mi casa y un verde así, pero heavy, ¿no? El baño tiene color Barney, así, pero bacán. El baño que la raja. Pero bueno, el living. Mérito de la Carola, mi señora. Sí. Porque cambia y nos cambiamos casa y cambiamos, y fue un lío porque hubo que pintar la casa de nuevo, qué sé yo, y dejarla como está. Pero y claro, después te da que para el chico chica tiene mucho menos pudores respecto a los colores, ¿no? Respecto a que esa cosa de que el rosa es de niña, ellos no entienden esa cuestión, pues, no saben por qué. No, pues claro, los colores no tienen género. De niño, no. Y tienen toda la razón, pues, y que el negro es luto o rockero,
puede ser el verde. Digamos, Exacto. ¿no? Sí, hay un tema re interesante. Esa asociación, o sea, las cosas culturales en ese sentido son súper importantes en términos de que nosotros vamos criando a nuestros niños y niñas con ciertos parámetros que a nosotros nos parecían conservadores. No, las murallas tienen que ser blancas, ¿ya? El auto tiene que ser así, la ropa tiene que ser así. Que una locura, o sea, esa cuestión del rosado, el azul, no sé bien la fecha, pero en los 50 o en los 40 era al revés. Entonces, sí, exactamente. ¿cierto? Sí, Es porque como, viene de la monarquía. exacto, es como un caso muy, muy, muy especial ese, o sea, como mira cómo se dio vuelta. Y uno cree, y esas son las ideas, yo siempre lo paso en clases como estas ideas zombies, ¿ah? Porque son ideas que se murieron, pero por algún motivo viven. todavía viven. Bueno. ¿Ah? Y que uno no sabe de dónde vienen y que son bien perjudiciales. Uy, qué buen concepto de Es zombie. muy bueno, Yo conozco la idea personas zombie. zombie, pero bueno, esa es otra cosa. Lo único que está condicionado, sí, es el blanco con el rojo, porque son los colores de Curicó. En eso nosotros no se tranza. Y hay muchas cosas. Fuera de broma, Sí. mis tazones son blancos y rojos. Ya, eso no se bufanda tranza. es blanco No. y rojo. Perfecto. ¿no? Bueno, Pero mi tiene casa que ver es con negro y biografía. rojo. Es tu historia. Claro, es lo que Exacto. decís tú, da lo mismo el color o la gente. ¿no? De hecho, mira, aquí nos están escribiendo siempre nuestros auditores y él dice, yo soy de Maipú y ahora detesto el rosado. ¿Viste? Por una mala experiencia. A mí no me gusta el amarillo. Eso nomás te digo. Exacto, a mí tampoco. Solo los Minions. Mira, aquí Loreto dice, Ahora los Minions son bacanes. son lo mejor. Banana, ya dice, porque ahí debe estar la explicación La papaya. de por qué el color morado y sus tonalidades me atraen de una manera inexplicable. Exacto, capaz que vio mucho Barney cuando era chica. Y Jacqueline dice, mi mejor amiga se viste colorida y siempre me dice, cambia tu negro, el color negro es el tono de mi vida, me sienta, me hace sentir segura y como dice el especialista, lo combino con algunos accesorios, magenta por ejemplo. ¿Viste? Dice Está súper Jacqueline. bien, digamos. Fantástico, o sea, probablemente esa persona se siente muy bien cuando combina estas cosas y la gente la debe mirar, se siente seguro. Y si al final del día encontrar esa cosa que a ti te hace sentir seguro, que a ti te hace sentir bien y que representa tu historia, o sea, cuando tú tienes tu tazón ahí de Curicó, es algo de orgullo, es algo de este soy yo, esa identidad. Una conexión. Sí. No todo el mundo le es fácil encontrar identidad y ese es un trabajo que uno tiene que hacer, sin duda. Además uno se convierte en fácil para los regalos porque te regalan negro o rojo. Regalan puras listo. cuestiones blancas. Y saben ya. O, se van a la o segura. de Beatles, que ahí tú Sí, sabes. exactamente. O Beatles, estamos. Listo. Todo Fantástico, fantástico, ¿viste? simple. Mencionaste, no sé si tiene que ver con lo de los colores, pero sí con lo de la luz, el tema de estas depresiones estacionales, ¿no? A propósito de los cambios de estación, arrancó el invierno ahora, y después viene primavera, y en primavera se produce una vuelta ahí, ¿no? Porque después de que se oscurece muy temprano y qué sé yo, empieza a amanecer más temprano y la luz dura más, y ahí se produce un desbarajuste para la gente que tiene eso. Así es, de hecho, que tenemos, digamos, esos padecimientos. es súper interesante el punto que planteas, porque ahí nos muestra la complejidad de la interacción o de la relación que tiene la fisiología, el cuerpo, Todo el rato. con el medio ambiente, porque el grupo de gente que es bastante mayor, que recibe, que tiene una baja anímica durante el invierno, es distinta del grupo que tiene una baja anímica en la primavera o en el verano. Y lo más probable es que los mecanismos sean distintos. Se sabe que en el de invierno es un tema de luz, porque los grupos que se han estudiado, todos tienen temas de cómo reciben la luz, tanto a nivel retinal, en el ojo, puede ser en el cerebro, pero principalmente periférico. Y la gente que tiene presenta estos síntomas durante el primavera o verano, no se sabe muy bien. Se cree que puede ser algo en términos así como de inmune, porque en la primavera, como empieza a haber tanto florecimiento, tu sistema inmune tiene que reaccionar y puede que ahí haya otra cosa. Entonces estamos hablando de completamente otro mecanismo fisiológico, pero que al mismo tiempo vamos a tener que lidiar, y uno así a simple vista cree que es lo mismo. Entonces, por eso que es muy importante considerar esta complejidad de la biología. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu cuerpo? Conocer ese cuerpo que te tocó vivir y cómo se maneja en el medio ambiente. Mira, de hecho aquí nos escribe también un auditor joven, Felipe, tiene 21. Bien, Felipe, estamos bajando el rango etario de este programa. Dice, siempre he querido tener mi pieza negra. Ya. Mi mamá nunca me deja porque dice que es pura depresión. Bueno, usualmente con los espacios también se dice mucho, no sé si tendrá que ver con el Feng Shui o también con la cromoterapia, que hizo otro auditor que él usa la cromoterapia para darse ánimo. Que las paredes blancas calman, que el verde da como tranquilidad y esperanza, que si el azul no sé qué.
Mira, como estábamos diciendo, no hay absolutos en términos de los colores, ¿ya? Hay cosas que son más prácticas. Yo, por ejemplo, desde un punto de vista completamente así como naïf, diría, bueno, una pieza negra en Chile, yo no la recomendaría, pero porque las arañas de rincón son una realidad. ¿Ya? Mira. Yo simplemente por eso, o sea, no hay nada psicológico claro, ahí, es un tema pero simplemente práctico. es un tema práctico. Claro. ¿Ya? Así como en Australia también se tratan de hacer todas las piezas lo más claro posible, Claro. por lo mismo, porque hay tantos animalitos venenosos que no quieres exponerte. Entonces yo le diría a O nuestro si tu amigo, ventana da al oriente, te encargo el calor en el verano, además. por ejemplo, ese Ya. tipo de cosas. O sea, que vas a tener que Más prácticos. ser más práctico, porque, por ejemplo, hay mucha gente que confunde que tiene algún tipo de tema así como anímico de temporada, con que simplemente tiene estrés por el calor. O que como hace calor en su casa, no puede dormir bien en la noche. Claro. Y como no puedes Y ahí dormir hay un bien, círculo. empieza el círculo. Y tú crees que es algo anímico, pero simplemente es algo medioambiental, en donde en Chile no tenemos buena aislación en general, las formas en que aislamos nuestras casas no cumplen ciertos estándares actuales, etcétera. Y hay un montón de cosas ahí que tú podrías, simplemente desde un tema de arquitectura, de diseño, de construcción, podrías quitarle esos síntomas a esa persona que cree que tiene algo que es afectivo, Ya. pero es simplemente un tema de estrés por el calor o que no está durmiendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema aquí súper complejo, yo creo, y por eso a mí me gusta tocarlo tanto en clase. Cuando ustedes me invitaron dije, obvio que voy a ir, porque es un tema que en general en la psicología se pasa como que si fuese algo trivial, como que es, oye, no, el hippie artista le va a hacer una suerte de terapia de color. No, pero tampoco es la panacea. ¿Ya? No es que porque vamos a pintar o la casa amarilla o tú te vas a vestir de verde, se te van a acabar todos los síntomas. Claro. No, es complejísimo entre biología, el medio ambiente, tanto construido como el medio ambiente, así la temporada en la que vamos a estar. Mencionaste en algún momento también de los espacios públicos, ¿no? Uh-huh. Respecto a colores y a, no sé si ornamentación o cuidado o lo que sea. ¿Sientes que más allá de la descripción que uno puede darse cuenta al caminar por la ciudad, digamos, ¿no? Que es una conversación de política pública? ¿Nos hace falta de pronto esa conversación de agregarlo como un elemento dentro de que en otros lados es, no sé si prioritario, pero está súper presente? O sea, uno va a algunos lados y dice, oye, qué bonito. Sí, es bonito, pero porque lo cuidan también, pues, o sea, lo cuidan y buscan que sea bonito. O sea, sí, lo arreglan, lo pintan, lo ornamentan. Eso genera un círculo virtuoso, genera lucas también, pero genera un buen pasar también, pues, ¿no? Así es. O sea, mira, yo siempre que tengo oportunidad de ponerme un micrófono y hablar algo, siempre digo, falta evidencia en la política pública. O sea, claro. Desde la pandemia estamos escuchando gente que habla desde una corazonada, una opinión, un sesgo. ¿Ya? Entonces, primero ahí el rol de los medios de decir, oiga, ¿sabe qué? Esto no está tan correcto, no está tan cercano a la realidad, vamos a moderar. Eso es lo primero. Y por lo tanto, uno de los temas, como lo que es el urbanismo y qué significa una ciudad hoy en día, también necesita evidencia y necesita que lo conversemos. Santiago es una de las ciudades más raras que existen. ¿Ya? Tanto así que yo, por ejemplo, colaboro harto con científicos en Alemania, en otros países, porque aquí en Santiago tenemos la capacidad de ir desde cosas que se parecen a Burkina Faso, Sí, claro. a Luxemburgo, Sí, lo hemos hablado. en 2 horas. Sí. Es una locura. Sí. Entonces, Hay como 8 ciudades acá, 10 ciudades acá. exacto. Sí. Y eso habla de que parece que esto creció nomás. Pasó, como que no hubo una idea atrás, nada. Hoy en día que sabemos que estas cosas son importantes, que la evidencia no puede ser más clara y más directa, tenemos que conversarlo. Y yo, por ejemplo, pesco poco los candidatos presidenciales que están ahora, o precandidatos, pero nada de esto apunta hacia allá. Nada. Porque tú inviertes en este tipo de cosas, como en la arquitectura, en el diseño, en el urbanismo, con una mirada de evidencia, o sea, de la mano de la psicología, de la mano de la neurociencia, y tienes salud mental por años. Claro. O sea, tú puedes, de hecho, al nivel de... Este es un ejemplo que yo siempre lo pongo en clase, le digo a los muchachos y muchachas, tómenle el peso. El hecho de que hayan áreas verdes generan
la abundancia de microbios, ¿ya? Hongos, de bacterias, que son clave, que nosotros le llamamos microbiota. Esa microbiota, que son hongos, bacterias, ¿ya? Virus incluso, que vamos a planificar, tú los puedes planificar, imagínate, en la ciudad. Y si yo no las pongo en ciertos lugares, estoy cambiando o le estoy negando el acceso a cierta microbiota a personas. Y esa microbiota va a gatillar cambios genéticos desde chiquitito. Hay montones de estudios que muestran de que tus genes interactúan con los genes que están a los lados. Obvio. Y si esos genes son de ciertas bacterias que son beneficiosas, vamos a generar un beneficio para esa persona o animalito, lo que sea que se esté generando ahí. Y eso es una política pública. O sea, estamos hablando de que tú puedes tomar una decisión en el Senado, en el Congreso, y estás literalmente impactando la expresión genética de grupos de personas. O sea, por favor. Oye, pero de todas maneras igual hay algunos colores que obviamente por un tema cultural también los tenemos súper asociados al rojo, la alerta, ¿no? El negro, al luto. Aquí quiero leer el comentario que nos manda nuestro Lucas, que es un auditor súper fiel del sur, que nos dice: a mí me gusta mucho el color azul, es el color de mi elemento favorito, que es el agua. Además, el azul oscuro me combina muy bien como el color de la noche. Antes me gustaba el negro, pero ahora cambié el azul por el autismo. Lucas es una persona del espectro y efectivamente hace ese cambio súper consciente también, ¿no? Que es algo muy bonito, pero hay cosas, por ejemplo, y lo leí el otro día en una nota, a partir de los platos los que comemos, por ejemplo. Y decía que uno no tiene que comer en platos blancos si quiere bajar de peso, porque el blanco te permite ver todos los colores y sentir vibrante y querer comer mucho. Entonces, si tú querías bajar de peso y comer poco, tenés que comer en platos rojos o en platos negros. Ya, está un poco más complicado ahí. Claro. Puede que funcione para algunas personas, pero de nuevo, cuando estas recetas así como absolutas, lo más probable es que no vaya a funcionar. O sea, cuando un heurístico para enfrentarse críticamente a este tipo de recetas mágicas es que las recetas mágicas no existen. Entonces, puede que uno diga, mira qué interesante, lo voy a intentar. Y si te funciona, fantástico. Pero hay que encontrar cuál es tu camino. Eso es muy personal. ¿Ven? Ya lo saben. Hay ciertos parámetros, pero también nosotros podemos adaptarlos a nosotros mismos y nuestras realidades. Súper interesante. Francisco Parada, psicólogo, director del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Y recuerden que esto queda en Spotify, además, para que lo escuchen y lo revisen y lo compartan. Pueden escuchar cuando quieran, además. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN. La voz de todos para todo Chile. Hola.